Dios los bendiga en esta mañana. Vamos a estar transmitiendo esta prédica para los hermanos que están fuera, que no pueden estar hoy aquí. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a compartir esta palabra. Dice, vaya conmigo a Hebreos 6:1. Le dice amén cuando lo tenga. Hebreos 6:1. Primero de Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero no solo lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis? O sea, no estés viniendo a Cristo nomás por venir, sino participa con la fe puesta en la salvación, con la fe puesta en que lo vas a lograr. Un atleta, hermano, un maratonista, uno de 5 kilómetros, un fondista, se prepara para ganar. ¿O habrá alguien que se prepara todos los días para perder? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces tú y yo estamos aquí preparándonos para correr la carrera de la vida en Cristo Jesús, para ganarla. Yo quiero ganar esa carrera y quiero llegar y ser coronado por el Señor, que Él nos entregue la corona que Él tiene para nosotros. Amén. Pablo sí la llama en Corintios 9:24, la carrera cristiana, hermano, debemos de aprender a correrla, saber que se requiere preparación, saber que hacia dónde vamos. Porque estamos aquí, pero a veces como si no estuviéramos. Estamos como si estuviéramos para pasar un tiempo, como si estuviéramos en un club social. Sí es bueno comer, participar, convivir, tener comunión unos con otros, pero que no se nos quite de la mente que estamos aquí con el propósito de ser salvos. Porque si no, estamos tirando a la basura el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Y que no fue cualquier cosa, fue su vida. El padecimiento de Cristo es nuestra responsabilidad, que podamos llegar nosotros. Él ya hizo su parte, ahora nos corresponde a nosotros. Y a veces pasan los días y como si no pasara nada. Nos aplicamos en leer la Biblia, leer unos versículos, en venir a la iglesia, pero no estamos cumpliendo con lo que se requiere, con la preparación necesaria, ¿sí? Y lo vamos a ver a través de este estudio, cómo podemos nosotros saber que lo estamos haciendo correctamente. Amén. Tenemos que saber que después de lograr ser salvos, la salvación de nuestras almas es gratis, porque Jesús pagó el precio por nosotros. No nos costó nada. Dice, por gracia, no por obras, pero sí existe una carrera para la recompensa. O sea, cuando dice gracia, quiere decir regalo. Gracia quiere decir regalo no merecido. No hicimos nada. No lo merecíamos. ¿Sí? Al contrario. Pero, aún así, a Él le plació darnos esa recompensa de que reinemos juntamente con Él, de que estemos allá, de que somos coherederos, que somos hermanos y coherederos de la gracia de Jesucristo. En Hechos 4, versículo 11 al 13 dice, y Él dio a algunos el ser a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que no lleguemos a la madurez, es cuando vamos a empezar a ver los frutos. Recuerden que el árbol se conoce por el fruto. Entonces, yo puedo estar plantado aquí, junto a las corrientes, porque la Biblia nos compara como árbol en el Salmo 1:3, pero si no estoy dando fruto. Te platico, en mi casa tuve un árbol muy bonito, creció muy grande,
Y llegaba el tiempo y echaba una flor muy bonita. Y echaba un frutito, una bolita, y se le caía. Era un árbol de aguacate. Y me empezaron a dar consejos: métele un clavo, métele aquí, amárrele de allá, lee esto, y todo lo que me decían le hacía. Y un día me enfadé y oré. Le dije: árbol, si no vas a dar fruto, sécate. Y al siguiente año se secó. Así, hermano, yo comparo lo que entiendo en la Biblia, que cuando nosotros podamos estar haciendo cosas muy bonitas, podamos estar aquí en la congregación, pero si nuestro fruto no se ve y que sirva para que otros coman, ojo, para que otros coman de los frutos que Dios está dando. Tenemos que estar al servicio de Dios, pero también al servicio de los demás. Recordemos que el ejemplo lo tenemos en Jesús. Él vino a servir. ¿Y de qué servía? ¿De qué tal manera servía? Sanando, predicando, alimentando, ¿sí? Espiritual y físicamente. Entonces, nosotros tenemos que ser esos árboles que den fruto, buen fruto, pero que sirva para que otros se alimenten, para que otros coman del buen fruto. ¿Entiende la importancia de eso? Gloria a su nombre. Dice: porque por gracia sois salvos, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es en vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, es por un regalo divino que al Señor le plació darnos a nosotros, darnos la vida eterna. Pero la salvación se pierde. Ezequiel dice: el alma que pecare, esa alma morirá. Entonces, hermano, dice: si alguien cree estar firme, mire que no caiga. Siempre apunto en el teléfono porque después no me entiendo, pero... 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo, hermano, puedo estar predicando y puedo decir que soy el pastor, que soy el apóstol, que fue el profeta, pero si yo no estoy fijándome en mi caminar, puedo resbalar y caer. Entonces, el que crea estar firme, mire que no caiga. Es muy fácil juzgar a los demás. Dice la palabra: ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno y no miras la viga que tienes en el tuyo? Entonces, hermano, más que estar viendo por ahí, yo tengo que verme a mí, mi caminar, y examinarme para poder saber si estoy haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque nos habla de gracia, nos habla de misericordia. Misericordia, dice, es la inclinación a compadecerse de los sufrimientos ajenos, que se manifiesta en el perdón, a la compasión y el deseo de ayudar a los que lo necesitan. Su pueblo estuvo padeciendo por causa de guiarse solos, no quisieron sujetarse, ¿sí? Desde el principio que Dios quiso salvarlos, no querían sujetarse, salieron en pos de Dios. ¿Cuándo acudes al pastor? Cuando andas con el agua hasta el cuello. Pero antes, cuando empiezan los problemas, eres autosuficiente, tú lo puedes resolver, ¿verdad? Pero pastor, fíjese que ya no aguanto a mi esposa, ya no aguanto a mi esposo, el trabajo me está yendo mal. Los hermanos de Jesucristo, pero tiene que verse Jesucristo en nosotros. No importa que uno se ande para arriba. Sonríe, Cristo le ama. Hermano, cuando uno está haciendo algo, siempre va a haber alguien que te va a querer meter, y lo que no es para deshacer lo que es. Para destruir la fortaleza del enemigo, va a levantar a un alcohólico, un drogadicto, para hablarle a quién, al mismo demonio que tenía preso a los adictos. Para sanar al enfermo, para libertar al homosexual, a la lesbiana, a la prostituta. ¿No fue el propio Jesús el que perdonó?
A la mujer que fue encontrada en adulterio y le dijo, vete y no peques más. ¿Quién soy yo para juzgar? No, estoy aquí para dar palabra, para enseñar. ¿Sí? No, aleluya, gloria al Señor. Efesios 5, 28. El esposo dice debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Conciencia de que estamos en la carrera. Todos estamos en la carrera. Ninguno hemos alcanzado ya. Así lo dijo Pablo. No es que ya lo haya alcanzado, no. Estamos corriendo todavía. Hasta el día que seamos presentados delante de, o que Él nos llame a su presencia, entonces. Pero mientras tanto, yo tengo que también preocuparme. Dice, el que esté firme, mire que no caiga, mire que no resbale. Porque aquí es como la casa del jabonero, el que no cae resbala. Vemos ministerios muy poderosos y de repente no vemos nada. Vemos que se levantan y como llamarada. Entonces, la importancia de esto es permanecer. Dice que hay que permanecer, el que sea... ¿Perdón? El que persevere hasta el final será salvo. Es muy importante, hermano. Esto no es de un domingo. Esto no es de un martes, de un jueves. Esto es de todos los días hasta que termine nuestra carrera, hasta que den el banderazo y levantes la mano y digas, he vencido, he terminado la carrera, gloria al Señor. Yo le digo al Señor todos los días, Señor, que no me falten las fuerzas. Quiero llegar y levantar la mano y presentarme delante de ti como obrero aprobado. Tengo muchas luchas, tengo muchas situaciones como todos ustedes, pero trato de llevarlas al Señor. Trato de caminar y hacer. Todos los días tenemos situaciones. ¿O hay alguien que se la pase chido que no tenga nada? Páseme la fórmula. Porque si eres mujer y hombre de oración, tienes broncas. Tienes broncas en casa, tienes bronca con los hijos, tienes bronca con la finanza, tienes bronca con todo. A lo mejor no en la finanza, pero a lo mejor en el matrimonio. Y el matrimonio es lo principal en la institución de Dios. Y ahí viene la familia. Es más importante que todo, hermano. Y a veces hablamos y decimos cosas terribles. Anoche le pegué una regañada a uno en el sueño. Y era de Ligüí, más. Estaba soñando que andaba en Ligüí. Fui a una boda a Ligüí. Fíjese. Fui a una boda a Ligüí. A ver, atención, ahorita platicamos. Fui a una boda a Ligüí y en esa boda miré a Ricardo. Y en esa boda andaba Osiris y se habían casado. Y no tenían casa. Iban a vivir en una cueva. Y yo quería saber dónde era. Y hablé con Ricardo y le di consejo que se portara bien. Y regresó Osiris y me dijo, no, es que me golpeó. Le dije, bonito, ven para acá, verás. Le pegué una regañada tremenda. Que me dijo, pastor, ya me voy a portar bien. ¿Qué te hacía falta esto? La otra es un chicotazo, le dije, para que entiendas. Pero fíjense cómo son los sueños, ¿verdad? Y llego Osiris en la mañana y le digo, soñé contigo anoche, tuve un sueño contigo anoche. Pero era eso. Entonces, ¿hay boda en Ligüí? ¿Va a haber boda en Ligüí? Están invitados, ¿eh? Si no los invitan a novios, se van conmigo. Aleluya. Gloria al Señor. Fíjese, hermano, entonces dijimos que de lo vil y de lo preciado, de la materia prima, de los hombres comunes y corrientes, lo vamos a decir así, Dios escoge. Dios escogió a Juan, al apóstol Juan. ¿Sí? Pero en un momento Juan le dijo, Señor, ¿y si hacemos que oramos para que descienda fuego del cielo? ¿Qué tenía en su corazón? Quería destruir a la gente. ¿Y qué llegó a hacer? El apóstol del amor, el apóstol amado de Jesucristo, ¿verdad? Y el apóstol Pedro, hombre también pescador, él se sacaba el machete, la espada, y le volaba la oreja, y se ponía el brinco cada vez que había una situación. ¿Y qué llegó a hacer? En quien se fundó la iglesia, Cristo. Entonces, hermanos, de hombres comunes y corrientes, Dios las convierte sus debilidades, Dios las convierte en fortalezas.
¿sí? Porque son hombres que fueron usados. Así tú como yo, que éramos hombres y mujeres comunes y corrientes, Dios los va a transformar. ¿Dónde? En el taller. Aquí en la fábrica donde se van a moldear, pero no nos gusta. ¿O sí? Ay, el pastor ya me regañó, el pastor me dijo eso, el pastor me dijo el otro. ¿Quién te lo va a decir? Dígame, ¿quién se lo va a decir? ¿El de afuera? El de afuera te va a decir, dale más. Ah, no traes, toma para que te compres otro. Pero aquí te vamos a llevar con la varita, con el callado, para que no te salgas. Y te está saliendo y ahí va el callado otra vez de vuelta. Tu vara y tu callado, ¿qué dice el Salmo? Me infundirán aliento, hermano. Si te llaman por teléfono, ¿por qué no has venido? No te agüites. Están preocupados por ti. ¿Por qué, hermano? Porque las oraciones no son en balde, cuestan. Cada oración que se hace cuesta. ¿Cuánta gente padeció para que yo viniera a Cristo? ¿Cuánta gente estuvo doblando rodillas? Ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo para que otros vengan también. Y los que ya están, que no se vayan. Si se van, que cuando menos no se vayan hablando. Y si se están hablando, que pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos porque están en un grave riesgo. El problema no es para nosotros, el problema es para el que se va hablando. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Entonces, dice, sin embargo, estas cualidades no deben sentirnos mal porque Dios convierte en grandezas, en fortalezas, para lograr aquello que constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de que sean perfeccionados para la obra. Dios tiene cuidado, hermano, de nosotros. La iglesia es una fábrica, es un taller donde nos van a dar forma, donde nos van a preparar para su venida. La preparación es para alcanzar madurez. Si nosotros, hermanos, no alcanzamos la madurez, vamos a ser niños fluctuantes. Ay, ya no me gustó aquí, me voy a ir con el pastor para allá. Ay, ya me dijo esto, ahora me voy para acá con el otro. Afírmese y aférrese a alcanzar la madurez. Empiece a comer sólido. Empiece a meterse con el Espíritu Santo fuerte, de tal manera que pueda pasar la niñez. Porque el Señor no va a venir por una iglesia niña, va a venir por una iglesia madura. No va a venir por una iglesia vieja, va a venir por una iglesia fuerte, madura. Porque hay chamba que hacer ahí arriba todavía. Hay que ir a adorar a Dios por la eternidad. Amén. La madurez, hermano, no es una unción. La madurez es la habilitación o el impulso divino para desarrollar una actividad. Por ejemplo, Sansón tenía la unción de la fuerza, pero no tenía madurez. ¿Cómo vemos que no tenía madurez? Porque se le dio una indicación y él andaba sobre las filisteas. La madurez, hermano, no se mide por el conocimiento, no se mide por el intelecto, sino por el correcto comportamiento de las personas. Cuando yo veo a una persona madura, acuérdense que el pastor es el que tiene vara de medir, es cuando una persona ya está madura. Uno se da cuenta, está midiéndolos. Este ya está para predicar, este ya está, este no todavía, espérame un poquito más de tiempo sentado. Hasta que alcance la madurez, y lo vemos a través del comportamiento, a través de la fidelidad, a través de lo que hacemos. El fruto, hermano, se ve la flor y después el fruto. Y tenemos que analizarnos, hermanos, cómo avanzar hacia la madurez para desarrollarnos. ¿Qué aditamentos son importantes considerar para alcanzar la madurez? Primeramente, el discernimiento, lo que es del espíritu. Entender, discernir lo que es del espíritu y lo que es de la carne. Amén. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20 al 22, dice, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Es que yo creo, no es lo que tú crees, es lo que Dios dice. Amén. Más bien ser niños en malicia, inocentes. Amén. Que peque, ay, que el hermano es muy inocente, gloria a Dios. Pero en la manera de pensar, sed maduros. Puede ser que alguien sea un joven, pero sea maduro ya en lo que hace, en el comportamiento que tiene.
En la ley está escrito, dice, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos, pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Hermano, el hablar en lenguas edifica nada más al que las está hablando, al menos que haya interpretación. Y esto se da a veces aquí, se da en la alabanza, se da en la predicación, ¿sí? Y nosotros tenemos Corinto. ¿Por qué? Porque era una iglesia que estaba en las manifestaciones, ¿sí? Imagínense, después de haber pasado la venida del Espíritu Santo, que habla en Hechos 2, ¿sí? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados, dice que hablaban en otras lenguas y la gente de afuera se dio cuenta. Y estaban maravillados de lo que estaba pasando. Ahora nosotros, las lenguas son para edificación de nosotros, al menos que haya quien las interprete. Pero también cuando hablamos en lenguas, cuando la iglesia se pone a hablar en lenguas, el ambiente cambia. Teníamos que ser enseñados o enseñar a la iglesia para que pueda caminar y participar de los dones espirituales que Dios ha dejado para la iglesia. Y es la parte donde se empieza a ver la madurez espiritual. Yo puedo hablar en lengua, pero puedo hacer desórdenes, o mi vida no puede estar correcta, no me edifica en nada, ni va a edificar a nadie. Mas, sin embargo, si soy maduro, voy a tener un comportamiento correcto y va a haber manifestaciones correctas de parte de Dios. Amén. Todo lo que se haga, dicen las reuniones, adoración, deben beneficiar a los adoradores. O sea, en el principio se refiere a cada aspecto, la alabanza, la predicación, el ejercicio de los dones espirituales. Aquellos que constituyen en el servicio, adoradores, predicadores, profecía, deben ser inspirados por Dios y trasladados principalmente con el ingrediente de amor. O sea, que sea el Espíritu Santo el que provoque que se hablen lenguas. Me ha tocado escuchar en la calle que saludas a alguien y te sueltan unas palabras en lenguas ahí. No está el Espíritu ahí. Mas, sin embargo, en una oración dentro de está el Espíritu fluye. En una ocasión oí hablar en lenguas a un hermano que andaba tomado. Entonces, eso no son lenguas de parte del Señor. Es lo que él aprendió y el intelecto repite. Pero eso, hermano, debe de tener cuidado uno, dónde lo haces, cómo lo haces, ¿sí? Y ser guiados por el Espíritu Santo y por el amor de Dios, ¿sí? Porque si no venimos a caer en desorden. Y esto Pablo se los hacía ver a la iglesia para que no cometieran ese tipo de errores. Hay lugares donde empieza la manifestación y los paran. No los dejen que fluya el Espíritu Santo. Tampoco debemos de impedirlo, siempre y cuando no se caiga en desorden. Que empiecen a remolinar y a tumbar gente ahí, pues no es correcto. Amén. Dios es un Dios de orden. En la adoración, todo debe ser hecho en armonía, en orden, aunque los dones espirituales las dones del Espíritu se ejecuten, no hay excusa para el desorden, es lo que les decía ahorita, no hay excusa. No tenemos por qué cambiar las cosas como son. Dios tiene una forma de hacer las cosas. El apóstol Pablo les enseñaba también la doctrina en el Antiguo Testamento, lo cual era muy difícil acerca de estas lenguas extrañas. Del libro de Isaías, en Isaías 28, versículos 9 y 10. Este que les voy a leer es la versión Jerusalén. ¿A quién se instruirá en el conocimiento? ¿A quién se le hará entender lo que oye? ¿A los recién destetados? ¿A los recién retirados de los pechos? Porque dice, Saul, Caul, Sercel Sam, esa es la versión Jerusalén. Y Pablo tenía la madurez de sacar del tesoro de la escritura bíblica cosas nuevas y cosas viejas, es decir, del Antiguo Testamento estaba escrito el Nuevo, y hoy en día dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. El hombre maduro, hermano, tiene una visión clara de la palabra escrita. No tiene por qué dudar de lo que se está hablando. Y Pablo les hablaba del Antiguo Testamento, sacaba cosas viejas para que fueran manifestadas en el Nuevo Testamento. Podemos ver muchas versiones de la Biblia, creo que hay más de 150 versiones de la Biblia. Pero nos enfocamos en 2 o 3 que son las más claras.
Pero esto no quiere decir que lo que estemos hablando, ¿sí?, sea malo. Porque dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Y todo esto, hermano, viene con el fin de que podamos dar fruto. De que podamos dar fruto. Génesis 40, versículo 10 al 13 dice, y en la vid había 3 sarmientos, y al brotar sus yemas aparecieron las flores, y sus racimos produjeron uvas maduras. La copa del faraón está llena en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de faraón, y puse la copa en la mano de faraón. Entonces del panadero y el copero que estaban presos juntamente con José, los cuales eran gentes muy allegadas al faraón. Pero posiblemente hubo alguna cosa que hizo que él dudara de ellos. La interpretación del sueño fue muy clara. Hubo cumplimiento en lo que dijo. ¿Por qué? Porque fue restaurado el copero, pero al panadero le dieron cuello. ¿Sí? Entonces, cuando se habla la palabra de Dios, hermano, es muy importante fijarnos bien. Poner a Dios, exaltar a Dios, no hablar mal de Dios. Porque cuando hablamos de los hermanos, estamos hablando mal de Dios. Cuando hablamos mal de los pastores, estamos hablando mal de Dios, no de los pastores. Y a este hombre le pasó eso. El faraón tenía mucha confianza, tanto que uno era el que probaba los alimentos y el otro era el que le servía las bebidas. ¿Y qué pasó? Uno de ellos posiblemente conspiró o habló algo y cayeron en prisión. Pero Dios también restituye cuando hay razón. Por eso restauró al copero. Regresaron su trabajo y al otro no. Amén. Pero vemos aquí la importancia, 3 cosas importantes que podemos notar aquí, que fue brotar, aparecer y producir. Todo para que haya fruto. Vemos entonces que Dios busca que demos fruto. Él es la vid y nosotros los pámpanos para dar mucho fruto. Para dar mucho fruto en algún momento, hermano, tenemos que ser podados. ¿A quién le gusta que lo poden? Yo creo que a nadie, ¿no? Pero es necesario para que podamos crecer. Cuando sembré un limón en la casa, antes de casarme lo sembré todavía, y se hizo boscoso, no podía entrar a ponerle la manguera, no podía. Se puso más bonito, creció un arbolón inmenso, que creo que está sembrado todavía en la casa ahí. Ya tiene más de 30 y tantos años, casi 40 años. Entonces, ese árbol, cada tanto tiempo yo le pasaba poda, los limonzones así bonitos. Porque es necesario para que dé más fruto. Así nosotros, hermano, tenemos que ser podados. Pero no nos gusta ni que nos arrimen tierrita, no nos gusta menos que nos corten, que nos poden. Un arbolito hay que arrimarle tierrita para que crezca bonito. Y cuando se portan mal, también hay que arrimarle tierrita. Por eso Ricardo se andaba portando mal en el sueño y se le tuvo que arrimar tierrita, ¿eh? Aleluya. Entonces vemos en este pasaje de Josué cómo hubo fructificación, cómo hubo restitución, ¿sí? Cuando surgió el tema de los sueños, José hizo que todo se volviera a la mirada a Dios. En vez de aprovecharse de la situación para beneficio propio, se pusieron a hablar de Dios. Uno de los secretos que debe tener éxito al hablar de Dios es aprovechar las oportunidades de relacionar a Dios con experiencia de otras personas. Cuando llegue la oportunidad debemos de tener el valor de hablarlas como hizo José. A José se le reveló y él habló en su momento las cosas como fueron. Y Dios te respalda, hermano. Dios siempre te respalda, como lo cejas. Me tienes muy nervioso aquí. Y también, hermano, es anticiparse a las cosas. Anticiparse, saber anticiparse. Números 17, versículos 6 al 8, dice: Moisés habló a los hijos de Israel y a todos los dirigentes, y todos los dirigentes les dieron varas, una vara por cada dirigente de cada
casa paterna, 12 varas en total, y la vara de Aarón estaba entre sus varas. Luego Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y sucedió que al día siguiente Moisés entró al tabernáculo de reunión y vio las varas de Aarón y de la casa de Leví, que había brotado, echado botones, dado flores y producido almendros maduras. No estaban verdes, estaban maduras. Nosotros, hermano, al igual, tenemos que reverdecer, ¿sí? Dar flor y dar fruto, fruto maduro. Es anticiparse a lo que viene. Madurar lo más pronto posible. ¿Para qué? Para poder avanzar. De las 12 tribus de Israel eligieron un representante de cada una de ellas para escoger quién sería el responsable de desarrollar las labores sacerdotales. Por eso la importancia es de que los que sirven estén maduros, que caminen correctamente, ¿sí? Que no sean fluctuantes, que no sean niños que anden cambiando, que si ya me dijeron, que no me dijeron. Esto tiene que ser maduros, amén. Esta historia completa de ciclos de 3 relatos que afirman el papel único de Aarón para demostrar al pueblo rebelde la autoridad especial de Aarón y evitar más rebeliones. Dios manda que pongan una vara por cada tribu en el tabernáculo. Entonces las varas sirven como símbolo de las tribus. La vara de Leví llevaba el nombre de Aarón. Al día siguiente, solo la vara de Aarón había florecido y había producido almendras, como la vara representa la tribu de Leví. Esto afirmaba que Dios había elegido a los levitas para servir en relación en el tabernáculo. Por eso Dios manda que la vara de Aarón sea guardada en el tabernáculo. ¿Dónde quedó la vara de Aarón? La vara de Aarón quedó en el arca, que estaba en el tabernáculo. ¿Sí? ¿Qué más había en el arca? Había una jarra que contenía el maná. ¿Qué más? Las tablas de piedra en donde Jehová escribió los 10 mandamientos. Eso era lo que contenía el arca. ¿Sí? Y era muy hermoso, era forrado de oro, tenía seres alados arriba, ¿no? El pueblo, hermano, a fin de entender que aunque todos son llamados a formar parte del pueblo santo de Dios, no tienen derecho a acercarse a la morada santa de Dios. Esta en realidad les causa pánico. Hay gente que les dice a uno, hermano, hoy pon la mano sobre otro, y tiemblan. Abre un culto, no, yo no. Predica menos, ora tampoco. Entonces, hay quienes son puestos por los hombres, y hay quienes son puestos por la circunstancia, y están los que se ponen solos. ¿Cuándo son las circunstancias? Cuando el pastor se enfermó, se fue y no quiere, y el más le entra aquí en lo que viene el pastor y ya se quedó de pastor. Pero hay quienes dicen, no, es que yo, ¿quién yo? Se puso solo. Entonces, la unción que da Dios es poderosa, porque hay manifestaciones de Dios fluyendo. Esto no quiere decir que no te vayan a enseñar la palabra, que no vayan a cumplir, si lo cumplen. Pero hay cierta manera que Dios muestra, como en este caso, en Aarón. Tuvo que haber una manifestación para que el pueblo rebelde lo pudiera ver. Porque se la pasaban renegando por todos. Eran niños en su manera de pensar, no eran maduros. Amén. Tenemos que olvidar, hermano, lo que quedó atrás. Hay gente que nunca olvida. La gente de afuera no olvida quiénes fuimos. Y siguen creyendo que somos iguales. Amén. Filipenses 3, versículos 12 y 13. No quiero decir que ya lo haya alcanzado todo ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, no olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Yo no me puedo detener a pensar que la gente pensaba que yo era un borracho, que era un drogadicto, que era un mujeriego. Yo no me puedo detener. Mi visión, mis ojos están puestos en alcanzar la meta. En alcanzar y cumplir el compromiso que Dios nos ha encomendado, que es predicar su palabra. Por eso todos los días nos levantamos
con el fin de hacer lo que Dios nos pone a hacer, nos ha puesto a hacer. Porque yo no quiero que venga el Señor y que no me haya haciendo lo que Él me dejó hacer. Ya lo de atrás ya quedó atrás. Yo no me preocupo por eso. Me preocupo por lo que viene adelante. Hasta que no pueda alcanzar y ver la meta y cruzarla y levantar la mano de victoria. Entonces, y esa es una finalidad que todos debemos de tener, hermano. No quitando de pensar en que podemos hacerlo, podemos lograrlo. No, es que yo no puedo, es que yo antes, el antes ya pasó. El Señor se casará con una iglesia madura, sin mancha, sin arruga, es decir, que no sea niña, ni tampoco esté envejecida. Efesios 5, 27, ¿alguien lo tiene por ahí? Efesios 5:27. Se los leo aquí. A fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa sin mancha. Aleluya. A fin de presentársela a sí mismo. ¿A quién? Efesios 5:27 dijimos, ¿verdad? La versión TLA. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. O sea, Él mismo quiso regalarse. O sea, nosotros somos el regalo para Él. Somos corona. ¿Por qué? Porque es donde se va a ver lo que Él hizo. Por ejemplo, en el apostolado, hasta que no se unjan pastores, hasta que no se vea el trabajo que se está haciendo, viene a ser, ¿cómo? El sello del apostolado. Hasta que no veas que tienes un redil, va a ser el sello de tu pastorado. Hasta que no se vean las manifestaciones, el sello del evangelismo, los dones de poder, las manifestaciones, los milagros, las sanidades. Todo tiene que ser sellado. Porque yo no puedo decir es que yo tengo una congregación y no tengo nada. ¿Sí? El pastor tiene que tener, le digo yo siempre, un ranchero tiene que tener, ¿verdad?, vaquitas, chivitas, ovejitas, de todo. La comparación así es, pero ¿verdad?, tiene que haber, ¿por qué no puedo ser pastor si no tengo dónde pastorear? Ah, pero tengo unción, ya me ungieron. Pero tenemos un trabajo que hacer. Pablo habla que la madurez se puede ver de dos ángulos. El primero es que tenemos que olvidar los pecados antiguos, de los cuales ya hemos pedido perdón, porque dice en Miqueas 7, 18 y 19, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia, y Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar, todos nuestros pecados. O sea, nosotros no tenemos por qué convertirnos en buzo de vuelta, ir a andar sacando los pecados. Amén. No, que Dios no olvida y sepulta, Dios olvida y sepulta los pecados en el fondo de la mar. Entonces no debemos de estar culpándonos y creyendo que por alguna situación que estamos pasando es el resultado de pecados que Dios ya nos perdonó. O sea, si Dios ya te perdonó ese pecado, ya no cuenta. Tiene que ser algo que fue después. Y tenemos que examinarnos a ver qué fue lo que hicimos que está provocando que Dios nos esté agradando de nosotros. Amén. El segundo ángulo es que alguien nos hizo daño y tenemos que perdonarlo, aunque no nos haya pedido perdón, para ser libres de ese rencor y poder avanzar hacia la madurez. Marcos 11,
25 y 26. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. O sea, es necesario perdonar. No nos preocupemos por los pecados que Dios ya nos perdonó, más bien preocupémonos por perdonar a los que nos ofendieron, a los que nos dañaron, ¿verdad? Pocas veces Dios condiciona lo que nos da, pero esta condición es para beneficio de nosotros, para que logremos estar limpios de rencor al perdonar a otros y limpiarnos del pecado, al ser perdonados por Dios. O sea, es necesario esta condición de que tengo que perdonarlo. ¿Cuántas veces? 70, todo el tiempo. Pero lo vuelve a hacer otra vez, y lo vuelve otra vez. Conclusiones, hermano. Nuestro inicio está en el fundamento de aceptar a Cristo. Ahí empezamos la carrera. Cuando recibimos a Jesucristo, empezamos a correr la carrera. ¿Sí? Recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, es decir, cimentarnos en la roca y comenzar a avanzar hacia la madurez. Entre más pronto, hermano, madure, mejor. ¿Por qué? Porque si no madura pronto, va a andar de aquí para allá, de allá para acá, si me dijeron, no me dijeron, si me trajeron, no me llevaron. Siempre sus pensamientos van a estar en eso. Y nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. No tenemos que tener una mente infantil, una mente de niño. ¿Sí? Que si pasó algo, se resbala. Te perdono en el nombre de Jesús. No me va a dañar eso. ¿Por qué? Porque si lo dejamos que se anide aquí, sube acá y da luz el pecado. ¿Cómo en pensamientos? ¿O no hace películas usted o yo nomás hago películas? Hay que darle lugar a los pensamientos, que no se aniden en nuestra cabeza. Porque va y se acuesta y le va a estar dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y al rato, como Pedro, con ganas de sacarla. Debemos de comenzar a madurar en nuestra forma de pensar para no emitir juicio u opinión a la ligera. A veces, hermano, es muy común en nosotros dar opiniones a la ligera. En pensar que no estás caminando, en decirte que no estás orando. Es que te pasa eso porque no ora. Yo no puedo saber la condición que Jessy tiene. Hola. ¿Verdad? Pero la mejor es de lo que se levanta a las 3 de la mañana, pero no escribe en el Face. Pero de que yo quiero que enteren todos y a esa hora le pico ahí, orando por todos, hermano. ¿Ah? Aleluya. Ya para terminar. La madurez de un árbol natural se manifiesta cuando éste da fruto y en su fruto sirve para saciar o satisfacer a otros. Dios nos ve como árboles, hermano, en el Salmo 1:3. Entonces, demostremos que tenemos madurez cuando nuestras acciones benefician a los demás. Por ejemplo, el servicio es un mandato. El servicio es un mandato. Jesús vino a servir. No podemos nosotros quedarnos. Lucas 4:8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor adorarás y solo a Él servirás. Cuando sirves a Dios, sirves a los demás. Porque no me puedo cerrar yo en nada más yo, sino yo tengo que demostrar a los demás que estamos sirviendo. Amén. Existen dos tipos de personas: las reactivas, que actúan ante alguna situación, y las proactivas, que provocan que haya alguna situación. Estas últimas son las que han alcanzado la madurez. Somos maduros cuando nos anticipamos a hacer cosas que sabemos que a Dios le agradan. Por ejemplo, levantarnos en la mañana a buscar su presencia, o en oración, o en señal de madurez.
¿Cuándo lo demostramos? Cuando sabemos que alguien está pasando por un momento de necesidad y vamos a la tienda y hacemos una despensa y se la llevamos. Cuando ves tener necesidad a tu hermano y le sirves. Cuando estamos al pendiente nos anticipamos. Y eso habla de que ya somos árboles maduros que estamos fructificando. ¿Sí? Que no nos preocupemos. No, pero es que el hermano después ya ni me dice, no te preocupes, te saludo, tú llévale, tú dale. Al que te pida, dale. Y al que te pida prestado, hasta la capa, dale. Tremendo, ¿no? También debemos de olvidar el pasado, los pecados de Dios, los pecados que Dios ya ha perdonado. Al momento que pedimos perdón de corazón, debemos de perdonar el daño que nos han hecho. De esta forma seremos libres y podremos avanzar hacia la madurez. Hermano, si usted ya dijo, yo te perdono, pero no quiero volver a saber de ti, no te me pares enfrente, no ha perdonado de corazón. ¿Cómo se ve? Cuando lo ves, cuando lo saludas.